En esta última clave del Haris Confessio Deo vamos a intentar iluminar la vivencia de la Cuaresma, de esta Cuaresma que tenemos todavía, no ha llegado a la mitad, ¿no? Como oportunidad de conversión, de confesión, de testimonio, como un momento de renovación personal que siempre es la Cuaresma. Así que el intento es que mucho de lo que ayer hablamos, de la experiencia de confesión en todas sus dimensiones, pues pueda convertirse en itinerario para esta Cuaresma. Y siempre es verdad que es un tiempo propicio, la Cuaresma, para ahondar y revitalizar en el recorrido espiritual que supone la confesión, ¿no? Y hemos hablado que por un lado la confesión es la confesión de nuestra propia condición, de seres pecadores, frágiles, lo que veíamos en San Agustín ayer por la mañana, su límite, el reconocimiento como de su verdad, y esa es nuestra verdad más profunda, pues que nuestra propia ambigüedad, la confesio culpa, ¿no? Y también la otra dimensión de la confesión, que es la dimensión teológica, que es la confesión de la misericordia de Dios, el abismo que llama a otro abismo. Si el abismo de nuestra fragilidad es salvado, esclarecido por el rostro de Dios en Cristo, que es un Dios misericordia, ¿no? Entonces es confessio Deo. Y eso nos lleva a un último paso en la confesión, que es la confessio laudis, que es pues resolver la vida en pura alabanza, acción de gracias, alegría, que es de donde brota en realidad el testimonio, que como decíamos es un testimonio que primero brota de una experiencia, que la vida se transforma y por eso la vida se hace testimonio, y también lleva pues a una identidad que se forma, que da testimonio. Bien. Bueno, pues decía, toda Cuaresma es un tiempo propicio para hacer este recorrido, pero la Cuaresma de este año especialmente, porque estamos en una Cuaresma que está guiada por el ciclo litúrgico A. Sabéis que tenemos 3 ciclos litúrgicos, A, B y C. En realidad es una manera como de introducirnos en la riqueza de la Escritura, porque cada ciclo tiene unas lecturas, pero no está hecho al tuntún. La verdad es que hay una gran sabiduría de la Iglesia en la elaboración de estos ciclos litúrgicos, y este ciclo litúrgico A nos introduce en lo que llamamos la Cuaresma bautismal o la Cuaresma de los catecúmenos, que es seguramente la que vivió San Agustín, ¿no? También cuando se preparó para su bautismo, y también nosotras en distintos momentos del camino comunitario hemos vivido esta Cuaresma en esta clave catecumenal, bautismal, y mucho cuando acompañamos a Javier, al hijo de Paloma, en su preparación para el bautismo de adultos, ¿no? Parece ser que tenemos fuentes litúrgicas antiguas que nos indican las lecturas y los ritos que se realizaban durante el tiempo de Cuaresma, en el que los catecúmenos se preparaban con mucha intensidad desde el siglo IV para recibir los sacramentos de iniciación cristiana la noche de la vigilia pascual. Fijaos que siempre en la Cuaresma hay 2 domingos donde las lecturas son las mismas, ¿no? Que es la lectura de las tentaciones y de la transfiguración, y esas lecturas cada año las vemos según el evangelista que toca, ¿no? Este año es San Mateo, pues hemos leído las tentaciones en Mateo y la transfiguración según San Mateo. Pero los otros domingos de la Cuaresma cambian las lecturas. Y en el ciclo A vamos a tener, y vamos a profundizar en ello, 3 evangelios de San Juan muy fuertes, ¿no? La Samaritana, que leímos ayer en el inicio de este tercer domingo de Cuaresma, la curación del ciego de nacimiento, Juan 9, y la resurrección de Lázaro, Juan 11. Vale.
¿De dónde viene esta perspectiva catequética y bautismal de conversión, de renovación de vida de la Cuaresma? La Cuaresma se inició como tiempo litúrgico, más bien con una perspectiva de memorial, ¿no? La Cuaresma surgió, primero eran simplemente una semana, luego se expandió a 2, después pasó a las 6 semanas que tenemos, ¿no? Surgió como un tiempo de memoria de la Pascua. En realidad era un tiempo recordando los acontecimientos previos al misterio pascual de Cristo. Después tomó, ¿no?, me refiero en el proceso litúrgico, de desarrollo litúrgico, una perspectiva de purificación, puesto que la Pascua es la liberación del pecado. Era un tiempo de preparación para que todos los cristianos renovaran esta experiencia salvadora. Pero, y en ese sentido, ¿no?, hubo otro sentido también de la Pascua, fue la de la preparación de la última venida de Cristo. También tuvo esta perspectiva enseguida, porque Cristo vendrá una noche de Pascua, ¿no?, se dice en la tradición cristiana, y entonces la noche de Pascua nosotros somos la Iglesia, las vírgenes prudentes que están esperando el retorno de su esposo, la vuelta, ¿no?, de nuestro Salvador para vivir el encuentro con Él. Y de hecho en la vigilia se vive esa experiencia al renovar la presencia sacramental de Cristo, ¿no? El sábado santo no hay presencia sacramental de Cristo, los sagrarios están vacíos, y en la vigilia pascual reencontramos esa presencia de Cristo, un poco ese anuncio de la última noche de Pascua en el tiempo, ¿no?, en los tiempos definitivos. Viene Cristo en la luz, en el agua y en la Eucaristía, que son como los 3 grandes signos sacramentales. Por último, de la perspectiva de memoria y purificación desde la perspectiva escatológica, surgió la perspectiva bautismal de la Cuaresma, y que tiene su origen, esta perspectiva, en las conversiones en masa desde el paganismo que surgieron a raíz del reconocimiento del cristianismo, primero como una religión posible dentro del Imperio Romano y después como religión no solo permitida, sino religión oficial. Estamos situados en el siglo IV, tras el edicto de Milán en el 313 y luego con el de Teodosio, ¿no?, el 381, con la ley de tolerancia religiosa y después de reconocimiento. El cristianismo pasa de ser una religión perseguida, una religión martirial, donde se vivía ese testimonio desde esta dimensión martirial, ¿no?, a ser una religión reconocida e incluso favorecida, ¿no?, por los poderes civiles. Este golpe de timón, ¿no?, este cambio, trajo consigo una riada de conversiones al cristianismo y una petición creciente de adultos que querían incorporarse a la Iglesia. Y ante esta situación se consolida un proceso de catecumenado. Pero claro, si vienen cada año, ¿no?, cientos de personas, pues se va pautando, regulando un proceso de inserción en la Iglesia desde distintas etapas, ¿no?, y prolongado en el tiempo para asegurar una adecuada preparación, para evitar, pues, que estas conversiones no tuvieran una base sólida experiencial, ¿no? El proceso de iniciación, este proceso, tenía su origen en una experiencia de conversión personal, o al menos así se pide, ¿no?, lo que es el encuentro con Cristo a través de la acción evangelizadora y testimonial de la Iglesia. Fijaos que siempre la confesión de fe es lo que genera la conversión, que a su vez nos lleva a una experiencia de confesión de fe, ¿no?, lo que hablamos de esta dinámica testimonial del cristianismo que otros nos han dado, lo que luego nosotros nos convertimos en dadores en la experiencia de fe. La conversión genera un testimonio, que a su vez produce conversión, ¿no? Tras este primer momento de conversión, el paso siguiente consistía en una consolidación de esta experiencia, de este cambio de vida, a través de un tiempo bastante largo, donde se acrisolaba esta llamada, esta experiencia de encuentro con Cristo. Es el tiempo del catecumenado, ¿no?, se llamaba así, y podía durar varios años, ¿no?, porque
se trataba de un tiempo en el que ese boom, que hablábamos también ayer, ¿no?, de lo que puede ser la conversión, pues tenía que asentarse, acrisolarse. Hablamos de personas que están al margen completamente de los que pasan del paganismo al cristianismo, por lo tanto tienen que conocer, familiarizarse con la escritura, con los evangelios, el cuidado de la vida de oración. Muchos necesitaban hacer una transformación existencial según Cristo, lo que nos pasa ahora, ¿no?, cuando se convierte la gente y a lo mejor pues convive con alguien con quien no está casado y tiene eso que repensar cómo encajar eso a nivel existencial o también a nivel profesional. Son cambios muy, muy significativos. Tras este proceso, el candidato pide formalmente la entrada en la Iglesia para recibir los sacramentos de iniciación. Y así empieza la última etapa del catecumenado, que es la etapa que llaman de la iluminación, ¿no?, o purificación, que está ligada a la última Cuaresma, porque los sacramentos de iniciación se celebran en la vigilia pascual. Dicen los liturgistas que muchos incluso durante esa Cuaresma dejaban el trabajo, se dedicaban a la preparación porque tenían que ir a la iglesia frecuentemente para prepararse, o sea, era una opción de vida realmente, ¿no? Los sacramentos que se recibían, los sacramentos de iniciación, son los 3 sacramentos de iniciación: bautismo, confirmación y Eucaristía, y por este orden. Por eso también ahora hay prácticas pastorales que proponen hacer el cambio de lo que luego nosotros hemos recibido del bautismo, Eucaristía y confirmación, y tiene su base en este catecumenado de los primeros siglos, porque se supone que solo tras recibir el Espíritu, que es como la plenitud del conocimiento, somos capaces de atisbar algo de la plenitud del misterio que es la Eucaristía, ¿no? Claro. Bueno, como decía, esta última etapa, lo que es la Cuaresma bautismal, que es la que estamos viviendo nosotros, se caracterizaba pues por una intensidad muy fuerte y constaba de varios pasos que yo pues os voy a proponer como itinerario para vuestra Cuaresma. Han pasado las 2 primeras semanas, que son las que toda Cuaresma vivimos. La semana de las tentaciones es la que nos recuerda que necesitamos conversión. La semana de la transfiguración nos señala ya el destino, entonces como una especie de, ¿no?, la puerta de entrada y la puerta de salida, se nos marca así, no decaen los ánimos, ¿no? Se nos dice de dónde partes y a dónde vas. Y después empieza lo que es, y ahora vamos a hacer el camino. Bueno, pues ahí estamos nosotros, ahora vamos a hacer el camino. ¿Cómo nosotros podemos tener acceso también a este itinerario? Pues a través de un ritual de iniciación cristiana de adultos, que llamamos normalmente RICA, y que se recuperó después del Concilio Vaticano II con la renovación litúrgica. Fue publicado en 1972 y que recogió todas estas fuentes litúrgicas, los datos que tenemos de los padres, de las fórmulas litúrgicas del siglo IV. También tenemos bastantes datos de la monja Egeria, por ejemplo, nuestra monja española que viajó a Tierra Santa y que vivió allí 3 años y se empapó de las prácticas litúrgicas de la Iglesia de Jerusalén, y entonces en su diario cuenta bastante lo que hacían los cristianos en el siglo IV allí en Jerusalén y describe todo este proceso. Entonces este ritual, ¿no?, porque a veces los rituales nunca los leemos, creemos que son para los curas, pero si leemos los rituales ahí se explica el sentido de los signos, de los símbolos litúrgicos, de los gestos litúrgicos, por cómo se puede enriquecer la liturgia para que gane más expresividad, ¿no? Entonces, bueno, pues podéis buscar en internet, porque liturgia papal está. Y bueno, pues en el RICA encontramos descrito y propuesto de una forma actualizada este proceso de catecumenado de la Iglesia de los primeros siglos. Porque como veremos al final, pues realmente la Iglesia necesita este proceso porque hay muchas peticiones para volver a la Iglesia y recibir estos sacramentos de iniciación.
Vale, pues vamos a los pasos, ¿no? Que es lo que os propongo para esta cuaresma. Los pasos de lo que sería el catecumenado de adultos para que pueda guiar nuestra cuaresma como una cuaresma confesante. El primer paso de una cuaresma bautismal, el primer paso que se daba era antes del primer domingo de cuaresma, ¿no? La elección y entrega del nombre. Todo tiene que ver con un ejercicio de confesar porque se recibe, o recibir y por eso confesar. No sé qué es antes, el huevo o la gallina, pero va por ahí. Es un movimiento muy bonito, ¿no? De recibir el don de Dios y responder, ¿no? Confesar, que es hacerse disponible, entregarse, ofrecer la libertad, decir sí, ¿no? El candidato, nosotros, ¿no? tiene que dar el paso de la elección. Se llama así, es muy bonito. Primero ya que podíamos pensar esto, elección, ¿no? O la entrega del nombre. Era un modo de agradecer, ¿no? El amor primero que había despertado por la conversión personal. En el cristianismo todo es siempre respuesta a una llamada primera. Entonces el elegido, nosotros, este es nuestro nombre también, ¿no? Los elegidos que se han sentido llamados, atraídos por Dios, que han vivido una experiencia de conversión, que ha despertado su libertad, que están haciendo una historia de amistad con Jesús, que se sienten llamados por su nombre, por parte de Dios, ¿no? Dan un paso adelante y dicen, heme aquí. Y yo creo que cuando inicia una cuaresma, pues un poco cada uno de nosotros, la llamada a vivir un tiempo fuerte de purificación, ¿no? No es hacer cosas raras, y por eso a la gente no le gusta la cuaresma. Hay mucha gente que no le gusta la cuaresma porque piensa que es hacer esfuerzos, ¿no? Pero la cuaresma es una oportunidad, es una llamada a vivir un paso de un tiempo de intimidad, de renovación en la fe. Estoy aquí y te llamo, dice Dios, y nosotros respondemos, heme aquí, y damos nuestro nombre. Dar nuestro nombre, como sabéis, en la Escritura significa que no somos un número, que somos un tú único para Dios, que Él nos conoce, Él primero nos confiesa nuestra vida, ¿no es cierto? El primer confesante es Dios, que nos llama. Y luego nosotros le respondemos dándole nuestra disponibilidad, poniendo como las manos abiertas ante Él, todo lo nuestro, con confianza. Es muy bonito también porque para los catecúmenos en ese momento significaba entrar en el libro de la vida, porque cuando daban el nombre, ese nombre era registrado en el libro de los catecúmenos. Y la imagen del libro donde están registrados los nombres es una imagen profundamente bíblica que aparece en el Apocalipsis, ¿no? El libro donde están los nombres de los salvados. Bueno, después de este paso empiezan primer y segundo domingo, que como hemos dicho tiene esta dimensión, el domingo de las tentaciones y de la transfiguración. De las tentaciones, comprender, ¿no?, lo que vamos a vivir. Segundo domingo, hacia dónde nos dirigimos. Pero nos vamos a centrar en los domingos tercero, cuarto y quinto, que además son los que nos toca a nosotros, porque son donde se concentraba el proceso del catecumenado. En estos 3 domingos, tercero, cuarto y quinto, ¿no?, se viven dos momentos muy impresionantes. Uno que se llaman escrutinios y otro que se llaman las entregas, ¿vale? Los escrutinios son tiempos quieren expresar la lucha espiritual que hay en la cuaresma. La necesidad de purificación, que tiene que ver con la confesio culpa, que hablábamos al inicio. Es el tiempo, es la oportunidad de reconocer nuestra fragilidad, ¿no? Es la confesión de nuestra indignidad fundamental. Es el tiempo específico que la Iglesia nos da, o como la urgencia que la Iglesia nos pone en urgencia, nos llama a un discernimiento para reconocer el poder del pecado, su efecto negativo, para pedir liberación y sanación,
porque junto a los escrutinios siempre son un reconocimiento, una confesión personal de nuestra pobreza, pero se convierten siempre, y esto entronca con algo que dijo Prado que me encantó ayer, en petición, en súplica, lo que son las confesiones de San Agustín. Porque la confesión de San Agustín no es un elenco de lo que le ha pasado, es una oración a Dios. La propia fragilidad no se convierte ni en angustia ni en desesperanza porque nos mueve a la petición, ¿no? Y los escrutinios, como digo, son, por un lado, reconocimientos del pecado que se convierten en oraciones de petición y súplica para que Dios nos purifique. Estas oraciones están ahí, como son, en realidad se hacen dos escrutinios, el tercero y el quinto, pero podría haber también en el cuarto, ¿no? El primer escrutinio, que es el de este domingo, el que queremos vivir nosotros, es el reconocimiento de los ídolos, ¿no? Los falsos dioses, los que tenía la samaritana, que movida por la sed de absoluto, como nos pasa a nosotros, pues había equivocado muchas veces el camino y ya llevaba 5 maridos y con el que vivía pues no era ni siquiera su marido. Es el reconocimiento de que el deseo, la sed que tenemos de Dios tantas veces nos hace equivocarnos y buscando a Dios nos perdemos y nos postramos ante lo que no es Dios. Frente a esta confesión culpa, ¿no? Se nos propone este domingo hacer una confesión de fe. Tú eres el único Señor. Que en el diálogo de la samaritana con Jesús está muy claro. Cuando Jesús le dice, cuando hablan de la adoración, ¿no? Dice, yo creo que el Mesías va a venir. Le dice Jesús, yo soy el que está hablando contigo. Muy fuerte, ¿no? Este domingo es para vivir cada uno de nosotros esta experiencia, reconocer nuestra sed de absoluto y que Dios nos diga, yo soy, ¿no? Yo soy el que tú buscas y el que tú esperas. Por eso, la Iglesia, tras esta experiencia de encuentro con Jesús, de reconocimiento de nuestros ídolos y de confesión de que es nuestro Señor, a los catecúmenos por primera vez les pide que reciten el credo, ¿no? Que es la entrega del símbolo de la fe. Este domingo se hace esos 2 pasos. Los escrutinios, que son el reconocimiento de los falsos ídolos, por el Evangelio, el encuentro con Cristo que nos dice, ese que tú esperas soy yo. Y por eso la Iglesia nos da el símbolo de la fe, donde nosotros decimos quién es nuestro Dios. El siguiente domingo, el domingo del ciego de nacimiento, igualmente los escrutinios están orientados a reconocer la ceguera que nos ofusca para distinguir el bien del mal, para desatar los líos, como decía Prado ayer, en los que estamos metidos, nuestras falsas identidades, porque este ciego es un ciego de nacimiento. Eso habla un poco como de lo más profundo de nuestra identidad. En el relato se habla también de la relación que tiene con sus padres. Es el momento de sanar nuestra propia historia personal, nuestras heridas, las cegueras, donde hemos entrado en la noche, la imagen de la noche. También el ciego de nacimiento se queda solo ante Jesús, ¿no? Cuando en el último encuentro que tiene con Jesús, ¿no? Y Jesús le pregunta de nuevo, ¿tú crees? Dice, sí, creo que tú eres el Mesías. Se da esa experiencia de reconocimiento de Cristo como Salvador. En la quinta semana, que es el relato de Lázaro, el escrutinio está orientado hacia reconocer nuestras muertes.
La muerte que está ligada siempre a la experiencia de pecado. Como dice Pablo, es el miedo a la muerte lo que nos esclaviza en el mal. Como no queremos morir, nos agarramos, ¿no?, a las cosas y las devoramos. Y muchas veces el pecado tiene que ver con la incapacidad de asumir el misterio pascual. Reconociendo, ¿no?, el mal, la muerte, el miedo a la muerte, Jesús nos dice: yo soy la resurrección y la vida. Y en ese día, el quinto domingo de Cuaresma, a los catecúmenos se les hace otra entrega, que es la del Padre Nuestro. ¿Y por qué se entrega el Padre Nuestro ese domingo? Porque en la curación de Lázaro, Jesús ora al Padre antes de curar. Se acerca a la tumba, dice: retirad la piedra, y en ese momento Jesús dice: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. Por Cristo somos introducidos en la intimidad con Dios Padre. Él nos capacita para llamarle así, Abba, y entablar una relación de confianza filial con el Padre. Es la oración de los que viven la existencia salvada de los hijos, que ya no tienen miedo a la muerte, porque viven en la confianza de que el Padre cuida de ellos, porque siempre nos escucha. Muy fuerte este paso. El sábado santo, ¿no?, luego está el domingo de Ramos. Los catecúmenos van a la Eucaristía, no van a la Eucaristía, van a la liturgia de la palabra, porque ellos se van después de la liturgia de la palabra. Pero el sábado santo hay unas celebraciones también específicas para ellos. De nuevo, tienen que confesar la fe recitando públicamente el símbolo. Esto me ha hecho pensar muchísimo en un paso de la conversión de San Agustín, cuando le están contando la historia de Victorino, ¿no? Victorino, que era un orador, un filósofo platónico muy importante de su época, y que le cuentan que también se había convertido. Él decía: me he convertido. Y le decían: bueno, hasta que no veamos que tú proclamas tu fe delante de la Iglesia, no lo sabremos. Y decía: ¿acaso es que la fe lo hace el que la confesemos en los muros de la Iglesia? Pero era una defensa, ¿no?, porque no quería perder su reputación. Porque confesar la fe públicamente, ¿no?, que es también lo que significa todo este recorrido, tiene unas consecuencias. Tiene unas consecuencias, ¿no? Bueno, pues y por otro lado, se lo tenían que aprender de memoria. Entonces también una estrategia de la Iglesia, no está mal, porque a veces si nos quedamos solos y queremos recitar el credo, a lo mejor no lo sabemos. También esta Cuaresma no estaría mal. Todas estas cosas las dejo ahí. Y pensad que además los catecúmenos, cuando lo recitaban, como lo tenían que aprender de memoria, tenían que comprenderlo todo. No sé si nosotros lo comprendemos todo, que también quería decir. Porque ellos, claro, tienen que decir: creo en Dios Padre. ¿Qué significa eso para mí? Creador del cielo y de la tierra. Todo era nuevo, ¿no? Creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la Iglesia les pedía que lo repitieran varias veces en público para que se acostumbraran, para que lo aprendieran, para que lo saborearan existencialmente. Además de volver por la mañana del sábado a recitar el credo, y también suena de nuevo como lo que se hace muchas veces se saborea más. También por si se echaban atrás, era una forma un poco de, ¿no? Otro rito era el del Éfeta, ¿no? Con los óleos, ¿no?, consagrados se untaba en el catecúmeno los oídos, ¿no?, la mañana del sábado, las manos, para que estuviera totalmente disponible a la acogida de la palabra de Dios que iba a vivir en la vigilia pascual, con las 9 lecturas, ¿no?, y con sus salmos.
era como si la Iglesia estuviera preparando a este joven cristiano, todavía no, pero candidato, para que estuviera como bien fortificado. También los óleos significan la preparación para la batalla, la fortaleza espiritual, para que pudiera llegar al momento cumbre, ¿no?, que es la vigilia pascual, preparado en todos los sentidos. Y la noche de Pascua, este catecúmeno que ha hecho todo este recorrido, es incorporado a la vida nueva en Cristo, como decía, a través de los sacramentos de la iniciación. Es realmente incorporado en Cristo. Es injertado, decimos. Quiero que también ahondemos en estas palabras. Incorporado, injertado. Quien sepa un poquito aquí de lo que son, cómo se hacen los injertos, ¿no? Participa de la vida de Cristo. No se trata ahora ya de hablar de Cristo, de escuchar a Cristo, ¿no?, de seguirle, sino de entrar en Él, de vivir en Él, de experimentar su vida como nuestra. Porque esa es la gracia sacramental a la que entra el catecúmeno. Quizá es el momento donde el conocimiento pues llega a su máxima expresión, porque conocer no es una cosa mental, ¿no? Para el mundo judío es totalitaria, ¿no? Es estar uno en el otro, conocerse, ¿no? De hecho, en la Escritura, para hablar incluso de la unión sexual, dice conoció a su mujer, ¿no? O sea, la intimidad más profunda, uno en el otro. Claro, y por eso de aquí brota el dinamismo testimonial. No es que es una estrategia pastoral, sino que es que estas personas, que somos nosotros, comienzan una nueva vida. Por eso también a veces el sábado podían elegir un nuevo nombre, que recibían en la noche de la vigilia pascual. El nombre de la nueva vida, porque empiezan una nueva vida. Ellos nunca habían asistido a la celebración eucarística, porque realmente en el catecumenado se solicitaba que los catecúmenos, después de la liturgia de la palabra, marcharan, porque los sacramentos son para los creyentes. Entonces, imaginaos lo que puede ser también ver por primera vez, ¿no?, la celebración de la Eucaristía, comulgar, que esto significa que se da pie a un nuevo tiempo, del no voy a hablar, para el próximo año, que es el tiempo ya no del catecumenado, sino de la mistagogía. O sea, claro, empiezan a ser enseñados a qué significan los sacramentos, cómo se viven los sacramentos, porque ellos nunca habían estado, no conocían los gestos de la consagración, ni las palabras. Entonces, los padres empiezan a ejercer toda una catequesis posterior, ¿no?, explicándoles cómo era toda la vida sacramental. Como decía, de aquí brota un testimonio por participación. Esto es precioso, ¿no? Y que es la clave de la vida cristiana. El dinamismo testimonial no es una cosa ni de que estemos muy bien preparados, que es importante, ni de que seamos muy buena gente, como muy voluntariosos, que vale, que también es importante. Lo digo, todo es importante, pero la clave está en una transformación que viene de la gracia, de lo que Dios hace en nosotros, de dejar que se transparente lo que Dios hace en nosotros. Porque nosotros ya somos santos, ya vivimos la vida de Cristo, pero todavía no la transparentamos, ¿no? Somos opacos a tanto como recibimos. ¿Por qué os propongo recuperar este recorrido catecumenal? Bueno, pues porque mirad, el año pasado en la Francia laicizada se bautizaron la noche de Pascua más de 10.000 adultos. ¿No? Esto no me lo invento, son datos. El año pasado, más de 10.000 adultos. Y en las balances del área del catecumenado de la Conferencia Episcopal Española, ¿no?, que lo he consultado, la cifra al año de adultos que solicitan el bautismo es cerca de 1.000 personas. Pues no deja de ser una cifra sorprendente, teniendo en cuenta
el proceso de descristianización y de secularización en el que vivimos, ¿no? Y que a veces pues, nos hace tener un tono pesimista. Yo creo pues, que la secularización no está alumbrando una indiferencia religiosa, ¿no? Está alumbrando una nueva búsqueda religiosa, en muchos sentidos. Eso es lo que luego... ¿no? La previsión de este año es 20.000. 20.000 en Francia. O sea, cada vez más hay un deseo de experiencias de trascendencia, de sentido, ¿no? Todo esto que llaman ahora del giro católico, que bueno, son cosas que hay que depurar, que hay que pensar, pero que no podemos ser ajenos a ellas. Y sobre todo, que si esas personas vienen a nuestras parroquias, si hay un adulto que se está preparando para el catecumenado en nuestra parroquia, o lo conocemos, necesita un seno materno, una casa donde llegar, que somos nosotros. Esa persona no puede vivir sola el proceso, o con su padrino, o con el párroco, porque es una experiencia eclesial. Y no solo él, sino que es que nosotros veremos renovada nuestra fe si hacemos este proceso de iniciación con ellos. Por dos motivos. Uno, porque no hemos tenido, y gracias a Dios por nuestra historia, no sé si aquí alguno se ha bautizado de adulto. Que levante la mano. No. Conclusión, que no hemos hecho este recorrido, nosotros hemos recibido la fe y algunos pues hemos madurado en ella y hemos sido fieles, o sea, fieles en el sentido a esa tradición que hemos recibido, y a lo mejor otros han vivido un proceso de conversión. Pero a veces los procesos de conversión están muy desconectados de todo este proceso catequético, sacramental y eclesial. Entonces, es una estupenda oportunidad para revitalizar nuestra fe bautismal, profundamente confesante. Nosotros muchas veces, los cristianos de toda la vida, las monjas, la primera que nos liamos con el credo apostólico y el credo largo, no damos valor a esas fórmulas de fe, ¿no? Y las decimos como papagayos. Y necesitamos revitalizar esa experiencia confesante. Necesitamos crear comunidades donde acoger estas nuevas personas, estos niños en la fe que vienen a la iglesia. Pero es que además en la vida cristiana nunca podemos dejar de ser niños. La vida cristiana siempre es un proceso de iniciación. Cuidado con creernos adultos en la fe. Porque dice Jesús, ¿no?, que la imagen del reino de los cielos es permanecer como niños. Por lo tanto, no tenemos nada superado. Y si lo queremos superado, cuidado. Cuidado, porque entonces a lo mejor estamos ya despistándonos, ¿no? Es una propuesta, como decía, para enriquecer nuestra vida de fe, nuestra historia personal y vivir un proceso muy fuerte de conversión, ¿no? Así que os propongo cada domingo, hoy, el próximo y el siguiente, darnos un tiempo para meditar con la palabra de Dios que se nos propone, hacer nuestra experiencia de escrutinios, mis ídolos, mis cegueras, mis muertes. Dejar que Jesús se nos revele como yo soy el agua viva, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida. Y de aquí confesar la fe en el verdadero Dios y hacer de nuestra confesión, ¿no?, una súplica y entrar en la experiencia de oración con el Padre Nuestro. Tener el credo y el Padre Nuestro como claves en nuestro camino espiritual durante esta Cuaresma. Para así, en la vigilia pascual, ¿no?, vivir los ritos bautismales pues con atención, con gusto, con saboreo, renovando, ¿no?, nuestra fe bautismal, renovando nuestra experiencia eucarística
y renovando también la apertura al don del Espíritu que viene en la vigilia y que nos prepara a la gran vigilia de Pentecostés, ¿no? Vivir esta renovación de nuestra fe confesante que nos lleva por eso, ¿no?, a la gratitud y a la alabanza, porque cuando renovamos nuestra experiencia de fe confesante nos abrimos a la gratitud y alabanza, y de ahí, de por sí, brotará el testimonio.